Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a otro tema más. Les doy la bienvenida a todos ustedes en estos momentos, a los que están enlazando por medio de este sistema digital. Hoy, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, me da gusto que me sigan acompañando en estos momentos para seguir conociendo más la palabra de Dios, conocer más las Sagradas Escrituras. Pero antes que nada, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, acompáñenme a ponernos en presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nuestra Madre, la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te seguimos pidiendo por todos estos hermanitos, médicos, enfermeras, doctores, doctoras, que trabajan en hospitales, sanatorios, clínicas, que están haciendo su labor para seguir curando a todos nuestros hermanos de este COVID-19. Protégelos, ayúdalos, ilumina su mente y su corazón para que den las medicinas exactas y puedan estos hermanitos sanar. Te pido también que ayudes a todos nuestros hermanos que perdieron el trabajo por esta situación. Ayúdalos a que encuentren trabajo para que sigan alimentando a sus familias, para que sigan llevando el pan a sus hogares. Y pedirle siempre a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que los siga cubriendo con su precioso manto, les dé su bendición, los apoye, los cubra y los ayude en cada momento de su vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy este tema lleva por título Mentalidad bíblica de los católicos y de los hermanos de otra profesión de fe o credo. Vamos a comenzar con este tema. Queridos hermanos, el otro día leí un cuento de una muchacha de muy hermosos ojos y que por tal razón era admirada y perseguida por los hombres. En esta historia de ciencia ficción se decía que sus ojos para ella eran ocasión de pecar. Como esta niña leía todos los días la Biblia, un día leyó esta frase: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y entonces ella tomó una fatal determinación. Se echó un ácido en sus ojos para que se le quemaran y así perdió la vista para siempre. Esto no es más que un cuento que fue imaginado por un novelista con el fin de demostrar lo que puede pasar al interpretar la Biblia al pie de la letra y sin consultar a nadie. Supongamos que el ejemplo es cierto. Si la niña hubiera preguntado a un sacerdote católico, este le habría dicho que esa frase de la Biblia no se tiene que interpretar así, sino que se trata de una figura literaria. Escuchemos la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
no cometerás adulterio. Para muchos, la fidelidad conyugal es una ley pesada y pasada de moda, que se contentan con admirar con los demás. Jesús pone la fidelidad entre las leyes del mundo interior. Hay uno donde viene a reinar Dios, el fiel. Si tu ojo derecho, hay que fijarse en la oposición, tu mano o tu ojo y tú. Sepan renunciar a todo, dirá Jesús, y aquí precisa incluso a su integridad física. Muchos piensan, quiero vivir mi vida, soy dueño de mi cuerpo. Jesús responde que la verdadera vida está en otra parte y que lo más auténtico de la persona se crea al aceptar limitaciones de la condición presente. ¿Se trata acaso de sacrificar solamente lo que nos llevaría a una caída o a un pecado grave? La palabra de Jesús va más lejos. Por más que nos quejemos de la vida, nos aferramos a ella y lo daríamos todo para seguir gozándola. Y si en esto consistiera el verdadero pecado y la verdadera caída en este miedo al riesgo y a sacrificar la vida para responder al llamado de Dios. Jesús usa la palabra gehenna o infierno, porque no se puede imaginar nada peor que esto, que nuestra vida no haya producido nada y que las esperanzas eternas que llevamos en nosotros se hayan abortado. Lo que nos quiere decir Jesús aquí es cuando hay algo que uno ama mucho y ese algo tan precioso es ocasión de pecar, hay que renunciar a eso. Por ejemplo, renunciar a una amistad peligrosa, dejar un negocio sucio, etc. Eso aunque nos cueste mucho. Pero Jesús en ningún momento nos quiere decir que tengamos que mutilar nuestro cuerpo, que está creado a imagen y semejanza de Dios. Qué distinto es interpretar la Biblia solo o consultando a un entendido. Si uno no sabe y no consulta a nadie, puede equivocarse al interpretar la Biblia. Y si el que no sabe le enseña a otro, que es como un ciego que guía a otro ciego, los dos van al abismo. Queridos hermanos, este hecho es una simple fantasía de un escritor, pero todos hemos conocido en nuestro tiempo fanáticos, seguidores de sectas de otra profesión de fe o credo, que han llegado a un suicidio colectivo con la Biblia en la mano. Es muy importante tener criterios claros para interpretar bien la Biblia. En esta carta les voy a explicar con qué distinta mentalidad los católicos y los hermanos de otra profesión o credo leen la Biblia. Es un tema algo difícil, pero es un punto en el que se diferencian fundamentalmente a los católicos de los hermanos de otra profesión de fe o credo. En nuestra explicación no queremos ofender a nadie. Toda persona merece nuestro respeto y es digna de que la amemos, como Cristo nos ama a nosotros. Pero si queremos buscar la verdad, ya que los errores merecen siempre nuestro repudio, la verdad nos hará libres. Entendemos como mentalidad bíblica el criterio o el modo de pensar con que normalmente se interpreta la Biblia. Primeramente expliquemos la mentalidad bíblica de los católicos y luego la mentalidad de los hermanos de otra profesión de fe o credo, para finalmente dar algunas pautas para hacer juntos una lectura bíblica. Mentalidad bíblica católica. Es una mentalidad histórica crítica. El católico, con un profundo sentido de fe y de oración, ha valorizado en todo tiempo el estudio serio de la Biblia. Este estudio aprovecha los aportes y varias generaciones y da un serio fundamento a nuestra espiritualidad bíblica. Quiere decir que no es nada fácil comenzar a estudiar la Biblia. Ello implica un mundo de conocimientos. La Iglesia Católica está consciente de que leer la Biblia sin una adecuada preparación es tentar a Dios. Hay que prepararse para leerla, si no, puede suceder cualquier cosa. Así lo enseña la historia. Una persona que sabe poca historia y poca geografía
y no está acostumbrado de ubicar lo que lee en un texto propio, puede con la Biblia en la mano decir grandes barbaridades. Un estudio serio de la Biblia exige. Vamos a ver en 5 pasos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, este estudio serio de la Biblia que exige. Primero, conocer del mejor modo posible el texto sagrado, en su lengua original o en sus traducciones, y mantenerse razonablemente fiel al texto. 2. Conocer el origen, la formación y la transmisión de los libros sagrados, sus muy variados estilos literarios y el contexto histórico en que se escribieron. 3. Exige también conocer los condicionamientos culturales propios de la época en lo que se encarna y se transmite en la palabra de Dios. Sin duda, muchos elementos culturales de aquella época son relativos, cambiables y mejorables. 4. Exige ver la diferencia radical, aunque complementaria, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que hay una gran evolución y cambios doctrinales entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 5. Exige ver toda la Biblia como camino hacia la plenitud en Cristo, en lo que se llama el cristocentrismo bíblico. Hay una infinidad de problemas que exigen el estudio de la Biblia, ser humilde y alegre, convencido de que el estudio de la Biblia es difícil y a la vez fascinante e inagotable. ¿Qué significa tener mentalidad eclesial? Quiere decir que el católico recibe e interpreta la Biblia dentro de la comunidad del pueblo de Dios, dentro de la tradición divino-apostólica, viva e histórica, que es la Iglesia. Y eso no es por capricho o devocionismo tonto, sino porque así lo exige la naturaleza de la Biblia. Porque lamentablemente, dentro de una larga tradición, dentro de la comunidad del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y dentro de la comunidad de la iglesia primitiva, de hecho la iglesia podría vivir sin Biblia escrita, aunque no sin su mensaje divino, sin su palabra, sin su evangelio y sin Cristo presente en la comunidad. Es decir, antes que existiera la Biblia escrita, ya había una tradición viva del mensaje divino en la predicación, en la catequesis, en la liturgia y en la vida de los primeros cristianos. Es por eso que no podemos prescindir de la tradición, del modo como vivieron, interpretaron y defendieron la Biblia nuestros mayores en la fe. Somos sus herederos. Hay más todavía, la expresión y la garantía de la interpretación auténtica de la Biblia dentro de la iglesia concierne en modo particular al magisterio oficial de la iglesia, al Papa y a los obispos, que son los legítimos sucesores de los apóstoles. Sentir con toda esta tradición viva es, pues, sentir con la iglesia, es tener mentalidad eclesial. No se trata de un tema fácil, pero tampoco por ser difícil se va a dejar a un lado esta tradición eclesial. Esto tampoco nos impide la iniciación personal en el estudio y reflexión de la Biblia. Al contrario, más bien nos incentiva, nos da amplitud y seguridad en nuestra lectura bíblica. La mentalidad eclesial católica rechaza, por tanto, la interpretación de la Biblia a solas o en grupo, en forma independiente y absoluta al margen de la iglesia. Advertimos que esta mentalidad eclesial a veces se torna dificultosa, especialmente cuando se trata de inculturar el evangelio en pueblos que han vivido ajenos a la tradición y cultura cristiana. Esta inculturación del evangelio exige la originalidad del mensaje bíblico, aterrizado a su propia cultura, libre de condicionamientos y de ataduras culturales extrañas. Nunca la Biblia puede ser un pretexto para destruir una cultura. La mentalidad bíblica y otra profesión de fe o credo. El protestantismo nació en Alemania cuando Martín Lutero, sacerdote católico alemán, se separó de la Iglesia Católica en 1517
Hoy tan solo en Europa y América hay más de 600 diversas iglesias de otra profesión de fe o credo, con enormes diferencias de doctrinas y de régimen. ¿De dónde nace el divisionismo de otra profesión de fe o credo? Del famoso solo la Biblia y de la interpretación personal de la Biblia. La raíz de tantas divisiones en las iglesias de otra profesión de fe o credo está en la mentalidad con que el hermano de otra profesión de fe o credo lee e interpreta la Biblia. El hermano de otra profesión de fe o credo, en general, tiene este criterio para leer la Biblia, solo la Biblia, y su interpretación es personal. El hermano de otra profesión de fe o credo, hablando en general, cree que la sola Biblia contiene y manifiesta por sí mismo toda la revelación de Dios. No necesita de la tradición viva de la iglesia. La Biblia, por ser palabra de Dios, es inteligible. Por sí misma, la iluminación que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada uno, dice, basta para interpretar correctamente la palabra de Dios. Y así, por principio en general, el hermano de otra profesión de fe o credo prescinde de la tradición de la iglesia, de la historia de la Biblia y de su complejidad humana. Esto es un grave error desde la perspectiva bíblica católica, pero eso no quita que este amor por la Biblia haya producido entre los hermanos de otra profesión de fe o credo grandes biblistas de fama internacional y ha impulsado a muchos dentro del protestantismo. Vamos a vivir el Evangelio y a seguir a Cristo de 1000 formas auténticas cristianas y con inmensa libertad de espíritu, muy en la línea de San Pablo y de San Francisco de Asís. ¿Es suficiente la sola Biblia? La exagerada concepción de la sola Biblia ha llevado al protestantismo a difundir la Biblia como sea, por millones en ediciones, sin ninguna explicación orientadora, dejando la interpretación a gusto del lector. Con igual criterio se ha traducido la Biblia precipitadamente a otras culturas y lenguas aborígenes. Es insuficiente, conocidas originalmente innumerables nuevas y diversas iglesias autóctonas, sincretistas, indefinibles. Se dice que en África han surgido más ya de 2000 nuevas y diversas iglesias de otra profesión de fe o credo, autóctonas, y que algo muy parecido está sucediendo en Asia. El libre examen de la Biblia dentro del protestantismo ha creado el mayor libertinaje interpretativo. Muchos han entendido la inspiración bíblica en forma verbal y literal, leyendo y cayendo en un fundamentalismo bíblico totalmente desfasado. Otros han juzgado la Biblia como un libro meramente humano. Han pululado predicadores del Evangelio independientes, sin ninguna afiliación eclesial. Se ha caído en el biblismo y en el bibliocentrismo, absolutización de la Biblia y hasta el bibliotelatrias, culto idolátrico a la Biblia. En el siglo pasado proliferaron, especialmente en Estados Unidos, iglesias escatológicas, sobrevalorando así exclusivamente el libro del Apocalipsis, fijando fechas para el fin del mundo, señalando con el dedo al anticristo, proclamando exactamente cuántos y quiénes se van a salvar y excluyendo el resto del mundo, cristianos o no, como paganos y abominables. Hermanos y hermanas de otra profesión de credo, esos están mintiendo. Todos los que dicen, fijando fechas, hora, día, año, que el fin del mundo va a ser para ese día. No hay que creerles, hermanos. Nosotros somos solamente seres humanos. ¿Quiénes somos nosotros para que el Padre Celestial nos diga a nosotros el día, la fecha y la hora en que se va a acabar el mundo? Si nuestro Señor Jesucristo, Él no lo sabe, ¿cómo nosotros vamos a saber? Solamente el Padre que está en los cielos se lo va a revelar a su Hijo.
cuando Él decida que venga de nuevo. Hay otros hermanos de otra profesión de fe o credo que dicen que nada más hay 144,000 hermanos que se van a salvar. Si reflexionamos y meditamos lo que están diciendo, ¿cuántos hermanos de esa profesión de fe o credo son en todo el mundo? Entonces nada más 144,000 se van a salvar, y los demás de ellos, ¿qué se van a hacer? Vamos a leer bien la Biblia, vamos a interpretar bien lo que nos dice. La vez pasada les dije que leyéramos las notas explicativas en cada párrafo, en cada evangelio, para saber con claridad qué nos dice la palabra de Dios. Los hermanos de otra profesión o fe, credo, interpretan con la Biblia a su gusto y criterio. Por ejemplo, dicen 144,000 se van a salvar. Vamos a ver quiénes son estos elegidos. Por una parte son los judíos que siguieron a Jesús. Son también los que creyeron en Él sin culpa suya y que fueron salvados por su muerte y su resurrección. Pero después de estos 144,000 del primer pueblo de Dios, vino otro censo, vino un centro inmenso. Estos son el nuevo pueblo de Dios, esparcido por todas las naciones del mundo, que viene a juntarse con los creyentes del Antiguo Testamento. Gentío inmenso, imposible de contar. La salvación de la humanidad será un éxito increíble, a pesar de las apariencias que tantas veces nos desalientan. En todos los lugares está salvando el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, si nuestro Señor Jesucristo, en su pasión y muerte y resurrección, vino a salvarnos a todos, no nomás a unos cuantos. La salvación es para todos los que creemos en Él, los que tenemos fe en Él, los que seguimos a Él, a Dios verdadero. Meditemos y reflexionemos bien estas sagradas escrituras, hermanos y hermanas en Cristo, y no entremos en pánico, en temor, cuando un hermano les diga que el fin del mundo es tal día, tal fecha y tal hora. Solamente el Padre la sabe y se lo va a decir a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento. En fin, con la Biblia en la mano se ha llegado a actitudes realmente fanáticas, totalmente antiecuménicas, esclavizantes, irracionales. Por eso un poeta dijo con desprecio y con burla acerca de los que interpretan la Biblia a su gusto: inventan sus propias doctrinas, las apoyan en la Biblia y las tienen por divinas. Queridos hermanos, como verdaderos católicos debemos esperar que pronto llegue el tiempo que leamos juntos con los hermanos de otra profesión de fe o credo la Biblia con espíritu de unión, de amor, de paz y de fraternidad universal. Meditemos la oración de Jesús por el nuevo pueblo santo. Padre, ha llegado la hora. No ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra creen en mí, que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Sean también unos en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Que seamos capaces de leer la Biblia con una mentalidad liberadora. Cristo, Dios hombre, es de todos. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. La historia humana es esencialmente una historia de amor y de salvación en Cristo. Resumiendo, valoremos en su justa medida el amor que los de otra profesión de fe o credo sienten por la Biblia. Ojalá que los católicos tengamos también un gran aprecio por el libro santo y sea nuestro libro de cabecera. Pero para nosotros la Biblia y la tradición tienen que ir de la mano y no se pueden separar. Y la garantía de la tradición nos da el magisterio de la Iglesia, representado por el Papa. Gracias a este magisterio, la Iglesia Católica puede decir: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y también creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica.
Con estos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, damos por terminar nuestro tema. Pero antes, quiero volverlos a invitar a que se sigan interesando por la palabra de Dios, que se acerquen más a sus sacerdotes, que les digan que haya estudio de la Biblia, pero comprométanse a ir para que conozcan ese mensaje de salvación, esa escritura que nos dejó nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Acerquémonos más a nuestras parroquias, acerquémonos más a nuestros sacerdotes, para que nos lleven y nos digan cómo interpretar las Sagradas Escrituras, y que ningún hermano que nos visite en nuestros hogares nos diga mentiras, nos diga falsas historias. Creamos en Jesús y no en el hombre. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por acompañarme en estos momentos en este tema. Que Dios los bendiga y muchas gracias.